Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Saludos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Estaré hablando de los verbos reflexivos, y los pronombres reflexivos también. Yo estaré hablando de Efesios 2, 8 y 9 en comparación a Proverbios 28, 13. Y vamos a ver lo poderoso que es Efesios 2, 8 y 9, que habla salvo por gracia mediante la fe, en comparación a Proverbios 28, 13, que realmente no está expresando nada que tenga que ver con la salvación salvífica del hombre, sino que está expresando solamente una acción que se tiene que realizar, pero que todavía no está enfocada o alineada a la cruz y la salvación en el Evangelio de Cristo. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a comenzar. ¿Ok? Ya mismo voy a trabajar con los verbos reflexivos también. ¿Ok? Ya mismo. Vamos a comenzar primero una breve introducción de Efesios 2, 8 y 9. Y también leemos más adelante Proverbios 28, 13. Empezamos aquí. Efesios 2, 8 y 9 se nos dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice que esto no es de vosotros. Dice, no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Dice que no es por nuestras obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Vamos entonces aquí a la pizarra. Dice, porque por gracia somos salvos. Esta palabra somos se conjuga con el verbo ser. La palabra somos se conjuga del verbo ser. Y el verbo ser habla de características o cualidades o un estilo de vida de una persona que posee algo permanentemente. Tomando de ejemplo, María es bonita. Se conjuga con el verbo ser. La palabra es se conjuga con un verbo ser. Y el verbo ser habla de cualidades, de características que expresan de alguien o de algo que es permanente. ¿Y qué es lo que es permanente? Bonita. Bonita es un adjetivo. Un adjetivo. María es alta. Se conjuga con el verbo ser, que la palabra ser habla de algo que es permanente. Algo que es permanente, de una cualidad de una persona que posee algo permanente. María es alta. Alta es un adjetivo. Adjetivo. Y los adjetivos revelan algo que una persona tiene, que es alta. Pero entonces cuando se conjuga María es alta, se conjuga con el verbo ser, que significa que María es alta. No va a seguir bajita, se queda alta. Alta, bonita, elegante. Entonces revelan adjetivos y revelan características permanente, que lo tiene toda la vida. Que lo tiene toda la vida, ¿ok? Cuando dice, porque por gracia somos salvos, somos del verbo ser. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso que por gracia somos salvos del verbo ser? Que la gracia y la salvación llegó a usted
de una manera permanente, permanente, toda la vida, permanente, sigue, tú sigues con gracia. La salvación tuya es eterna, 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 no es por un tiempo, es eterna, por gracia somos salvos, tenemos la salvación eterna y continuamente. Ahora, dice, por gracia. La palabra gracia significa favor inmerecido. Y favor inmerecido significa algo que el pecador recibió de una manera inmerecida, pero que realmente la gracia revela algo que el pecador recibe y que no lo ha hecho el pecador. El pecador no lo ha hecho, sino que lo hizo Cristo. Eso es lo que significa gracia. Tomando de ejemplo, cuando Cristo estaba llevando la cruz, cuando Cristo estaba llevando la cruz en sus hombros, caminando hasta subir al monte Calvario, Él recibió muchos latigazos. Cristo recibió muchos latigazos, muchos golpes, latigazos. Esos latigazos y esos golpes o ese castigo cayó sobre él, porque ese latigazo lo llevó él en el lugar del pecador. Se supone que el pecador tenga que ser castigado continuamente, castigado continuamente por sus pecados que cometió. Se supone que es el pecador, pero Cristo realiza una acción. La acción que Cristo realiza es llevar el pecado del pecador. Dame el pecado tuyo, yo lo llevo. La acción que realiza Cristo es llevar el pecado y el castigo y la condenación del pecador. Él lo lleva, Él lo recibe. Y eso viene siendo gracia. Es algo que Cristo logró hacer y el pecador no lo logró hacer, no pudo hacerlo, no lo logró hacer, sino que Cristo lo logró. La palabra fe, vamos con la palabra fe. La palabra fe es un sustantivo abstracto. Y este sustantivo de la palabra fe significa que lo que Cristo, a través de su evangelio, Cristo solamente dijo, el que crea en lo que yo hice, el que crea en lo que yo hice, ve algo que él hizo y no es el pecador, algo que él hizo, en lo que crea que él hizo, será salvo. Si el pecador entiende y cree en lo que ya se hizo, será salvo, pero es de acuerdo a su fe. Ok, vamos a hacer entonces una pequeña pausa y vamos a ir a Proverbio 28:13. Ok, vamos a ir aquí. Proverbio 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ok, ahora presten atención. Vamos a presentar este artículo. Es bien importante saber los artículos. Aquí hay un artículo definido plural de tercera persona. Artículo plural de tercera persona. ¿Cuál es la función de los artículos? La función de los artículos, por ejemplo, los artículos son los y la palabra el. La palabra los y la palabra el. No es lo mismo decir el niño que decir los niños, porque los niños tienen una S, la palabra los tiene una S, los, que expresa plural, que son muchos niños. Cuando es plural, expresa muchos niños, ¿ok?
Y cuando dice el niño, está expresando el niño, pero que no está expresando que es mucho. Hay una diferencia. El artículo, los el, y está los artículos indefinidos. Aquí están los artículos indefinidos, que significa un y uno. Un y uno. Estos son artículos indefinidos y estas dos palabras son artículos definidos. ¿Qué diferencia hay? Ve bien. El artículo indefinido no revela cuántos niños son. Solamente dice, unos niños, me encontré con unos niños en la carretera, pero no saben cuántos números de niños. Si son 10, 20, 8, 11, 40, 50, no se sabe. Segundo, los artículos indefinidos no definen cómo se llama ese niño, dónde vive ese niño, cuáles son los padres de ese niño, cuál es el tutor o los papás o la mamá de ese niño. No, unos niños, pero no se sabe quiénes son los padres, el tutor encargado, de dónde vive, no se sabe. Por eso se le llaman artículos indefinidos o artículos indeterminantes. Perfecto. Si vamos aquí a este artículo, los y el, la palabra los identifica un artículo que algo que se conoce, los niños, y la palabra el niño. Una vez yo pregunto, pero no averiguaste el nombre de ese niño. ¿Tú no averiguaste dónde vive ese niño? ¿No averiguaste dónde estudia ese niño? Entonces la persona me dice, voy a averiguarlo. Y la persona me da la respuesta. Ah, ya yo sé. El niño es el hijo de Juan y de María. Ah, el niño es el hijo de Juan, el hijo. Entonces se dice él. ¿Por qué se dice él? Porque se investigó cómo se llama el niño, de dónde viene, cuál es su procedencia, dónde vive, en qué ciudad, en qué pueblo, cuál es el nombre del niño o de la niña, y cuál es hijo de Juan, es hijo de María, pero entonces se dice él. El niño, el que es hijo de María, el niño o la niña que es hija de María o de Juan, el niño que estudia en la escuela, pero entonces se dice él. Él, ¿ok? Entonces, los artículos ayudan a determinar, a definir o a revelar alguna palabra que se está hablando. Por ejemplo, la palabra encubren. Dice, los que encubren. La función de los artículos definido plural de tercera persona como lo que es los va a traer luz, va a traer revelación más profunda, va a definir o va a determinar qué tipo de palabra es esta, que es encubre. El artículo va a traer un poquito de luz. El artículo definido plural de tercera persona va a traer un poquito de revelación más profunda para saber qué es la palabra que quiere decir encubre. Y este artículo va a revelar que lo que esta palabra encubre significa que está hablando de un verbo. Ah, es un verbo. El artículo está revelando, trayendo una revelación más amplia, más definida, más determinada, que la palabra encubren significa un verbo que es encubrir. Ah, ok. ¿Y qué más revela el artículo? El artículo, juntamente a este verbo, va a revelar otras palabras más, como la palabra pecado. ¿Y qué tipo de pecado se habla? Porque hay varios pecados. Hay varias formas de interpretar de la palabra pecado.
hay dos formas. Pecado como un sustantivo nominativo abstracto. Es una forma de interpretar la palabra pecado. Y la otra forma de interpretar la palabra pecado es como un pecado de ley. La ley del pecado. ¿Ves? La ley. ¿Ves? Está revelando, el artículo está revelando qué tipo de pecado se está hablando. Está trayendo luz. Entonces se está hablando si es un pecado de un sustantivo nominativo abstracto o es un sustantivo de un pecado de un verbo. Pero entonces este mismo artículo plural de tercera persona va a traer luz, revelación y va a definir un poquito más exacto que el pecado que se está hablando aquí no es un pecado abstracto, pecado nominativo abstracto, sino es un pecado de un verbo que se conoce bíblicamente, se conoce como un pecado de transgresión. Se le conoce así. ¿Qué es un pecado de transgresión? Pues un ejemplo de un pecado de transgresión es lo que le pasó a la mujer adúltera. Un pecado de transgresión es adulterio, fornicación, avaricia, lujuria, pecados de robar, mentir. Todos esos son pecados de verbo que bíblicamente se le conoce como pecado de transgresión, en comparación a un tipo de pecado que también se identifica como pecado sustantivo nominativo abstracto, que es otro tipo de clasificación de pecado que la Biblia habla. Por lo menos ya este artículo plural de tercera persona está hablando de personas que encubren sus propios pecados de una manera continua. Entonces, esta palabra encubrir habla y revela, el mismo artículo está revelando que habla de un encubrir continuamente. Que las personas encubren sus pecados no una sola vez, que es continuamente. Entonces, de este verbo infinitivo, encubrir, sale la palabra encubriendo, que significa un participio gerundio imperfecto. ¿Y qué es lo que trae revelación más profunda y más definida de este verbo encubrir, que significa un verbo participio encubriendo? Pues este mismo artículo definido plural. Si el artículo definido está en plural, el verbo encubrir va a ser también plural también, que viene siendo encubriendo. Y cuando se habla de encubriendo, se habla de una persona que encubre, que tapa su pecado no una sola vez, que está continuamente encubriendo su pecado. Vamos a la pizarra. Luego le dice aquí un pronombre, sus pecados. Está hablando de un pronombre posesivo y reflexivo. Que los pronombres posesivos hablan de la persona que posee el pecado, que tiene el pecado, pero que este pronombre está en plural y se le conoce como un pronombre reflexivo. Vamos a ir hasta ahora a quedarnos así y vamos a ir a los verbos reflexivos. Tomando de ejemplo, vamos a ir aquí. Los pronombres, los verbos reflexivos, algunos vienen siendo levantar, dormir, es encubrir, despertar, lavar y confesar. Entonces, ¿cómo se conjuga estos verbos reflexivos? Los verbos reflexivos tienen unas terminaciones que son las siguientes. La terminación termina en me, o te, o nos, os y se. Lo vamos a escribir aquí en la pizarra. Déjame ver si tengo espacio. ¿Ok? Aquí están estas palabras. Me, te, nos, se y os. ¿Lo ven aquí? ¿Ok? Ahora vamos a poner a la mano derecha
Vamos a poner los pronombres reflexivos, que serían, se conjuga yo me. En otras palabras, yo me, y aquí está me, levanto. Tú te bañas. Él se peina, que vemos la palabra se, aquí se. Nosotros nos levantamos, que vemos aquí la palabra os, y la vemos aquí os también. Ellos se fueron. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa los verbos reflexivos cuando se usan cualquiera de estas palabras? Me, te, nos, se o os. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué es lo que realmente expresa? ¿A dónde quiere llegar estos verbos reflexivos y qué es realmente lo que está expresando definitivamente? Vamos a ver. Este verbo encubren, el artículo va a traer una revelación más profunda que este verbo está queriendo expresar de lo que es un verbo encubrir. Está diciendo encubrirse. Entonces, cuando se dice levantar, yo me levanto. ¿Qué estoy expresando? Que nadie realiza la acción por mí. Nadie. Yo mismo realizo la acción. La acción yo mismo la realizo. Toda la acción que yo realizo cae sobre mí mismo, porque yo mismo hago la acción de acostarme y levantarme. ¿Ve? Está la palabra acostar, que es acortarse. Levantar, levantarse. Dormir, dormirse. Lavar, yo mismo me lavo las manos. Yo mismo me lavo las manos, pero yo mismo me las seco, porque la acción recae sobre mí mismo, porque yo mismo me estoy secando en mis propias manos. Yo me acuesto y yo me levanto, porque nadie me levanta. Nadie a mí me levanta por mí, ni siquiera un reloj despertador. La acción recae sobre mí mismo. Yo mismo hago la acción. Y yo mismo, en mí mismo recae la acción. ¿Tú me entiendes? A mí mismo recae la acción como quiera. Entonces esto se conoce como los verbos reflexivos. Aquí hay un verbo reflexivo que es encubrir, que es encubrirse. Y encubrirse significa donde el sujeto, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es quien realiza la acción. Yo me encubro. Yo me encubro mi pecado, yo me tapo, yo soy el que estoy haciendo la acción de encubrirme yo mismo. Nadie la hace, yo mismo la estoy haciendo. Yo mismo escondo el pecado. Vemos otro verbo reflexivo. Confesar, confesarse. Yo mismo soy el que confieso mi pecado. Nadie confiesa mi pecado por mí, porque yo soy el sujeto quien está realizando la propia acción de confesarme a mí mismo. Yo me confieso a mí diciendo que soy así y soy así. Eso se llama verbo reflexivo y terminan todos en C. Todos terminan en C. El asunto es que tiene que terminar en cualquiera de estas palabras. Me, te, nos, se o os. Yo, me, tú, te, nosotros, nos, vosotros, se, ustedes, os. Vamos a la pizarra. Aquí se está diciendo los que encubren. ¿Qué quiere decir? Las personas que ellos mismos se cubren su pecado. No es lo mismo decir que una persona se cubre y se autojustifica el mismo. No es lo mismo que cuando llega Cristo Jesús en la cruz, Cristo cubre tu pecado. La sangre de Cristo es el que cubre y perdona tu pecado. No eres tú.
Adán y Eva se cubrieron ellos mismos su pecado. Se cubrieron con hojas de higuera. Ellos mismos se autojustificaron. Pero cuando llega el Evangelio de Cristo, Dios no quiere que el pecador se cubra, se tape su pecado. Porque la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, el Evangelio va a cubrir su pecado para salvarte. Aquí vemos un verbo, encubrir, que viene siendo encubrirse. Una persona que se cubre él mismo, que la persona realiza su propia acción. Y aquí vemos otra palabra más que es confesar. Confesar, que la vemos aquí. Confesar, confesarse. Confesar, confesarse, que significa que esta palabra, confesarse, con la terminación se, significa que es auto. ¿Y qué significa auto? Que la persona misma se confiesa. Le corresponde confesar su propio pecado. Le corresponde confesar su propio pecado. Cuando llega a la cruz, Cristo Jesús nos revela la justicia de Cristo, trae revelación y nos dice que Cristo, la justicia de Cristo, nos revela y nos trae su justicia y nos declara justo. Pablo dice, Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, somos ¿qué? Justificados por la fe tenemos entrada. ¿Somos qué? Justificados. Cristo es el que hace una declaración de que el pecador es justo. En el Antiguo Testamento, la persona tenía que confesar sus propios pecados ante la ley de expiación. Ellos mismos, ante los sacerdotes y ante Dios, decían, yo soy un pecador, yo soy, ante la ley de expiación para recibir perdón de pecados por un tiempo. Cuando Cristo vino, Cristo hace una declaración. Cristo declara por nosotros y nos declara justo y no más un pecador. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién es el que realiza la acción? Cristo. Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el hombre encubre su pecado. ¿Quién realiza la acción de encubrir? El hombre, en hombre. ¿Entiende? Cuando llega la gracia, Cristo realiza la acción de encubrir nuestros pecados. La sangre de Cristo va por encima a todas nuestras transgresiones. Todas nuestras transgresiones de los pecados, toda es cubierta porque va por encima a las transgresiones. Cubre, tapa, cubre. ¿Quién realiza la acción? ¿El hombre o Cristo? Es Cristo. La mentalidad del proverbista está enfocado a que el hombre tiene que buscar la forma de pagar el precio, luchar, dar la milla extra, tratar de no pecar para ver si reciben misericordia. Aquí la palabra recibirán está en tiempo futuro. Está en tiempo futuro y significa que pudiera recibir misericordia cuando venga un Salvador. Porque en el Antiguo Testamento, todo el Viejo Testamento, desde Génesis hasta que llega Cristo, todo el Antiguo Testamento habla en cuanto a la salvación salvífica y perdón de pecado. En cuanto a la salvación, todo el Antiguo Testamento habla de un proceso, de un desarrollo. Pablo lo llama en Gálatas como una sombra. Gálatas 3, Pablo lo describe como una sombra. Gramaticalmente se habla que el Antiguo Testamento en cuanto al tema de la salvación y perdón de pecado, todo eso es un proceso, un desarrollo hasta que venga y reciban misericordia, reciban gracia. El hombre sigue muerto en sus delitos y pecados.
Aunque sus pecados sean perdonados por la ley de expiación, el hombre continúa en un estado de muerte espiritual como quiera, porque hay que esperar que reciba, hay que esperar que venga la cruz. Proféticamente, de acuerdo a Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21 nos revela una profecía diciendo que cuando el hombre pecó y cayó en un estado de condenación sin Cristo, sin salvación, ¿verdad? Entonces la profecía dice que Cristo vendrá a justificar al hombre. Dios Padre va a traer un cordero, que viene siendo el cordero que quita el pecado. Pero que esta profecía, aunque ya se cumplió, aunque sí se cumplió, esta profecía, desde que comenzó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaba en un proceso, estaba en un desarrollo. Y la mentalidad del proverbista no está en la mente de un salvador. La mentalidad del proverbista es que hay que confesar los pecados y abandonar y esperar que Cristo venga para salvar y redimir al hombre de la esclavitud y del pecado y de la condenación. Quiere decir que cuando se aplica Proverbios 28:13, no hay problema, pero hay que esperar que venga Cristo. Confesaste tu pecado, abandonaste el pecado, ¿ok? Pero tú sigues siendo un pecador. Porque en el Antiguo Testamento el hombre no era salvo, todavía no era regenerado, no era justificado hasta que venga un Salvador. Pero ahora lo tenemos, ya llegó. La realidad de que ya somos salvos ya llegó. Pero quiero decir que la palabra encubren y la palabra confiesa está hablando y diciendo y revelando que el hombre tiene que ganarse su propia salvación. El hombre tiene que obrar su propia salvación. Pero Pablo dice en Efesios 2, el Antiguo Testamento revela que el hombre tiene que hacer su obra y tiene que esperar que venga la cruz. La gracia significa que Cristo lo hizo todo y tan solo el pecador creyó por la fe. Creyó en lo que está hecho. Recibimos lo que está hecho. En el Antiguo Testamento todavía no estaba hecho la salvación y el perdón. ¿Por qué? Porque estaba en un proceso, un desarrollo hasta que venga Cristo. De acuerdo a Génesis 3, 21. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte y adelante en el nombre de Jesús. Escríbeme, hazme preguntas. Vayan escribiéndome, dale un like al video. Puedes escribirme, dudas, preguntas, pregúntame. Y yo trataré de responderte con la ayuda de Dios, si es que Dios me ayuda en el nombre de Jesús. Un abrazo y Dios te bendiga en el nombre del Señor.